El 10 de octubre de 1911 se llevó a cabo una revolución que puso fin a milenios de monarquía en China y al poder de la dinastía Qing, instaurando una república parlamentaria. Se nombró al militar Yuan Shikai como presidente de la nueva república mientras se convocaban nuevas elecciones en las que el Partido Nacionalista de China Kuomintang, fundado por los políticos Sun Yat-sen y Song Jiaoren, obtendría la mayoría de los escaños. El gobierno de Yuan permitió la independencia de Mongolia, la cual tardaría un poco más de tiempo en lograr una real independencia, ya que habría intentos por parte de China de reanexionarla. Para 1924, y con algo de ayuda de la URSS, se fundó la República Popular de Mongolia. También la intervención soviética permitió la independencia de Tannu-Tuba, un pequeño país al norte de Mongolia. Por su parte el Tíbet también aprovecharía para independizarse, pero a diferencia de Mongolia la relación que ha sostenido este país con China y el resto del mundo ha sido tan compleja que comenzar a explicarla sería desviarse demasiado del tema principal del video, por lo que lo dejaremos en que el Tíbet fue en la práctica independiente desde la Revolución China hasta el año 1950. La revolución china habría ido sobre ruedas, de no ser porque Yuan Shikai trató de hacerse con el poder desafiando al nuevo parlamento. Además, Song Jiaoren fue asesinado por un sicario pagado por Yuan, acción que fue respondida militarmente por el Kuomintang el 10 de julio con un enfrentamiento militar al sur del país con las fuerzas de Yuan, iniciándose la llamada Segunda Revolución. Terminaron fracasando por la falta de dinero para continuar luchando y la mala organización de los focos rebeldes. La victoria de Yuan le permitió deshacerse del parlamento, obligar a los dirigentes del Kuomintang a huir a Japón y proclamarse emperador el 13 de diciembre de 1915. Pero en las provincias alejadas de la capital los líderes militares del país no aceptaron el regreso de la monarquía, por lo que muchos se rebelaron y otros amenazaron con la posibilidad de hacerlo. Esto obligó a Yuan a dejar el cargo de emperador el 22 de marzo de 1916, solo quedándose con el de presidente. Moriría el 6 de junio de ese año por una afección renal, liderando un gobierno que apenas controlaba la capital. Posterior a la muerte de Yuan el país quedó dividido en territorios controlados por distintos caudillos militares, comenzando un período llamado la época de los caudillos militares. Este período consistió en intentos de reunificación del país por todas las camarillas militares de China, pero estos solo terminaban en enfrentamientos entre ellas porque todas deseaban ser la que controlara el país. También hubo un breve intento de restauración de la dinastía Qin en el que se trató de que Puyi, el último emperador de China, retomara el poder, pero fracasó en menos de 2 semanas. Después de esto, el puesto de Yuan quedó en manos del militar Duan Qirui, quien convocó a nuevas elecciones para crear un parlamento que le fuera favorable, siendo que tenía que haber llamado a los miembros del parlamento disuelto previamente y que contaba con una mayoría del Kuomintang. Como reacción a esto, en julio de 1917, Sun Yat-sen, que se encontraba en Shanghái después de haber retornado del exilio, se trasladó a Cantón y convocó por telégrafo a los miembros del parlamento original en Pekín para que se desplazaran a Cantón y formasen un nuevo gobierno militar para oponerse a Duan Qirui. El 1 de septiembre los miembros del parlamento original escogieron a Sun Yat-sen como generalísimo del nuevo gobierno militar. El gobierno estaba apoyado por los parlamentarios que se negaban a apoyar el nuevo orden en Pekín, la marina china y los caudillos militares sureños. A esta unión de facciones se le llamó el Movimiento de Protección de la Constitución, que tenía como objetivo proteger la Constitución de la República de China de 1912. Con esto el país quedó dividido en dos, un norte pro-Pekín y un sur rebelde. Durante los siguientes 6 años hubieron varios enfrentamientos entre ambos bandos, pero lo que considero más importante son las pugnas internas al interior del movimiento de protección de la Constitución, ya que en este la autoridad de Sun Yat-sen no era clara debido a los intereses y agendas propias de los distintos caudillos militares que formaban parte del movimiento, estando estos más interesados en continuar con el control de los territorios que ocupaban militarmente y seguir recibiendo los impuestos que cobraban a los habitantes de estas, que en los ideales de la revolución. Estos enfrentamientos hicieron que Sun tuviera que dejar el gobierno en 2 ocasiones y huir a Shanghái. Sun no podía seguir dependiendo de fuerza militar ajena al movimiento, por lo que durante 6 años Sun buscó la ayuda de las potencias occidentales para poder vencer a los señores de la guerra y el reconocimiento de estas como el gobernante legítimo de China, pero estas le negaron ambas cosas.
La única potencia que le prestó ayuda fue la Unión Soviética a partir de 1921. 2 años después San regresó a Cantón y asumió la jefatura del Estado por tercera vez. El ideario de su partido era débil, pero San lo había aclarado ligeramente con la proclama del Kuomintang del 1 de enero, que incluyó lo que él llamaba los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar social. Los soviéticos hicieron una política ambigua en la cual apoyaron tanto al Kuomintang como al recientemente formado Partido Comunista de China, preparándose para la victoria de cualquiera de los dos, formándose gracias a esto una alianza entre nacionalistas y comunistas. La intervención de la URSS se hizo notar de 2 formas. Por el lado de la política, el Kuomintang vivió una transformación en la cual adquirió una estructura leninista a pesar de ser una formación nacionalista, y se fundó la Universidad San Yat-sen para formar futuros cuadros políticos. Mientras, por el lado militar, los nacionalistas comenzaron a recibir apoyo financiero y armamentístico de la Unión Soviética, y se creó en 1924 la Academia Militar de Whampoa, en la que se formó a los comandantes que participaron en los conflictos de las siguientes décadas. Estos nuevos militares le permitirían a San no depender de los caudillos militares y formar al Ejército Nacional Revolucionario, el brazo armado del Partido Nacionalista. Por desgracia, San jamás vería los resultados de su gestión, ya que el 12 de marzo de 1925 murió a los 58 años de edad por un cáncer al hígado. Después de su muerte, el partido pasó a ser liderado por Chiang Kai-shek, quien formaba parte del ala derecha del Kuomintang y se caracterizaba por ser conservador, anticomunista, tradicionalista y caudillista. Bajo su mandato, el Partido Nacionalista llevaría a cabo una campaña militar para unificar el país: la Expedición del Norte. La Expedición del Norte fue un éxito rotundo, logrando derrotar a los señores de la guerra que se oponían al Kuomintang y consiguiendo que el resto se uniera o aliara al partido, con lo que se conseguía una reunificación precaria del país. Uno de los caudillos que se aliaron con el Partido Nacionalista fue Zhang Xueliang, quien se había convertido en el nuevo señor de Manchuria después de la muerte de su padre. Recuerden su nombre, porque tendrá un papel muy relevante en esta historia. La unión se logró únicamente porque Chiang les permitió a los señores de la guerra unirse al partido conservando su poder, por lo que una nueva guerra era una posibilidad. Esa posibilidad comenzó a concretarse cuando el gobierno central trató de reorganizar el ejército en una conferencia militar el año 1929, ya que eso podría traer un cambio en los equilibrios de poder existentes entre el partido y los señores de la guerra. Esto conllevó a que en mayo de 1930 comenzara una nueva guerra entre el Kuomintang y algunos de los caudillos militares, guerra que hoy conocemos como la Guerra de las Planicies Centrales. Pero Chiang no solo tenía problemas con los aliados del partido. Dentro de este había una separación entre una facción de derecha, liderada por él, y una de izquierda ligada al Partido Comunista, de la cual quería deshacerse. Años antes de que estallara la Guerra de las Planicies Centrales y en plena Expedición del Norte, en marzo de 1926, Chiang Kai-shek despidió a sus consultores soviéticos e impuso restricciones a la participación de los miembros del Partido Comunista Chino en la dirección, y para el 12 de abril del año siguiente hizo una pausa en su expedición al norte de China para mandar a arrestar y ejecutar a cientos de comunistas e izquierdistas del Kuomintang en Shanghái. Con eso la ruptura entre comunistas y nacionalistas fue definitiva, iniciando el conflicto que hoy conocemos como la Guerra Civil China. La Guerra de las Planicies Centrales estuvo a punto de acabar con el gobierno de Chiang, pero este logró salir victorioso y más consolidado que nunca como líder indiscutible de China. Por el otro lado, Chiang no tuvo problemas para destrozar a los comunistas, quienes tuvieron que abandonar su base en Wuhan huyendo de las tropas nacionalistas hasta llegar al otro lado del país, concretamente a la provincia de Shaanxi. Este es uno de los eventos más importantes en la historia del Partido Comunista Chino, ya que la dirigencia del partido fue desplazada por una generación más joven que lideraría al partido y a toda China durante las siguientes décadas, entre ellos el indiscutible nuevo líder del partido, Mao Zedong.
Chiang podría haber acabado con los comunistas y la guerra civil, pero el estallido de la guerra de las planicies centrales le hizo tener que destinar a ese conflicto tropas que podría haber ocupado para derrotarlos. La guerra entre estas dos facciones habría continuado, pero entonces los japoneses atacaron Manchuria. Desde el reinado del emperador Meiji no Japón comenzó un rápido proceso de modernización y occidentalización, proceso que lo convertiría en el país más industrializado del Extremo Oriente. Pero en este proceso se vivió un desfase entre el desarrollo tecnológico del país y sus costumbres. A pesar de ser nominalmente una monarquía parlamentaria, el ejército y la marina eran dirigidos por los ministros de guerra y marina, que debían ser obligatoriamente generales o almirantes retirados o en actividad, que no estaban sujetos a la autoridad del primer ministro, sino directamente a la del emperador. Los militares, por lo tanto, constituían un poder fáctico que intervenía activamente en la vida política del país al margen del control de los políticos civiles, quienes solo contaban con la asignación de presupuestos como medida de presión. Para que se hagan una idea, de las 32 personas que ocuparon el cargo de primer ministro entre 1885 y 1945, 15 eran almirantes o generales retirados o activos, y específicamente entre 1932 y 1945 fueron 8 de 14. Con lo expuesto anteriormente no es exagerado decir que los militares hacían una política paralela a la del poder civil. También, otro aspecto de la política japonesa de ese entonces, era que los políticos civiles y los militares no tenían la misma visión sobre qué política exterior era adecuada para Japón. Los primeros preferían fomentar el comercio, la diplomacia y la cooperación con otros países como forma de preservar la seguridad nacional, mientras que los otros preferían aumentar el presupuesto del Estado destinado a armamento para así prepararse para las guerras que se veían venir. Esta situación, combinada con el paso de un ejército permanente a otro reclutado, lo que obligaba a dar instrucción militar a todos los jóvenes del país, favoreció la progresiva militarización de la sociedad japonesa. El ejército y la marina, escasamente controlados por el poder civil, definían sus propios objetivos y se peleaban por los recursos presupuestarios disponibles, pero ambos coincidían en su desprecio a la clase política. Japón, un conjunto de islas con gran cantidad de población pero con pocos recursos naturales, entró en el siglo XX con el firme propósito de imitar el sistema económico de las potencias occidentales, incluyendo el colonialismo como forma de mantener su desarrollo, poniendo sus ojos en Asia. En 1894 Japón, que ya llevaba un tiempo disputando la península de Corea con el Imperio Chino, inició la Primera Guerra Sino-Japonesa con un ataque sin previa declaración de guerra. Para sorpresa de todos, el pequeño imperio de Japón aplastó a las fuerzas del mastodóntico imperio chino e impuso un tratado de paz que le permitió obtener Taiwán, las Islas Pescadores y la península Liaodong. Esta última sería devuelta a China por la intervención de Rusia que, apoyada por Alemania y Francia, quería limitar el poder de Japón. Además, también hay que decir que Rusia en particular tenía mucho interés en tener influencia sobre China y, específicamente, en Manchuria, ya que buscaba un puerto en el extremo oriente que no se congelara durante el invierno y así poder tener una armada en el Mar Amarillo y dominio militar en la zona. Los chinos terminaron firmando un acuerdo con los rusos para que estos tuvieran acceso a todos los puertos de su país y pudieran ocupar el puerto de Port Arthur con fines militares, además de autorización para construir una extensión del ferrocarril transiberiano para que uniera a este con Port Arthur. Esto último fue muy molesto para Japón, ya que ahora Rusia ejercería todo el control en la zona que ellos habían querido conseguir yendo a la guerra contra China, y esta sensación no hizo más que incrementar cuando los rusos comenzaron a construir el añadido del tren transiberiano. Se terminó produciendo una escalada de tensión entre los dos países, que explotó con la acción de Japón que, sin previo aviso ni declaración de guerra, atacó por sorpresa la flota rusa en Port Arthur en la noche del 8 de febrero de 1904, dando comienzo a la guerra ruso-japonesa. El mundo entero esperaba que el imperio ruso le diera una paliza a Japón.
No solo porque tenían una población varias veces mayor a la japonesa y un ejército muchísimo más numeroso, además de poseer una cantidad de recursos prácticamente ilimitados, sino por una razón cultural, ya que en un mundo como el de principios del siglo XX, eurocentrista y racista, era impensable que europeos fueran vencidos por no europeos, especialmente teniendo en cuenta que todo el mundo estaba, de manera total o parcial, sometido a alguna potencia europea o de algún país de mayoría blanca como los Estados Unidos. Pero para la sorpresa de la comunidad internacional, Japón logró salir victorioso, principalmente porque la mayoría del ejército, la armada y los recursos rusos estaban en Europa y no consiguieron crear un enlace eficaz con el otro extremo del imperio. Al final Rusia fue humillada, Japón recuperó Liaodong, obtuvo la mitad meridional de la isla Sajalín y reafirmó su dominio absoluto sobre Corea. 10 años después, en 1914, Japón le declaró la guerra a Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial, obteniendo con la derrota de esta sus posesiones en el Océano Pacífico septentrional. Pero Japón no se conformó con lo que había conseguido hasta ahora y puso sus ojos en Manchuria. La idea era aprovechar el caos que había en China para anexionar la región por la fuerza, pero la expedición que llevó a cabo Chiang Kai-shek junto al Kuomintang en el país y que el caudillo militar de la zona, Zhang Xueliang, se aliara con el Partido Nacionalista, obligó a cancelar el plan y buscar una nueva estrategia. Pero como podrían esperar, no había un acuerdo en el país sobre el curso a seguir. Mientras el Ministerio de Exteriores tomó una postura pacifista, buscando acuerdos con los nacionalistas a cambio de concesiones, el Estado Mayor se declaraba a favor del fin de la influencia china en Manchuria, teniendo en mente 3 maneras de proseguir. La primera era ejercer presión sobre Zhang para asegurar los intereses japoneses en la región. Si esto no funcionaba, se procedería a su eliminación y sustitución por una autoridad favorable a los intereses japoneses. Y si eso tampoco funcionaba, se ocuparía militarmente la zona, lo que implicaba invadir Manchuria. La primera opción fracasó, ya que los militares no contaban con el apoyo del gobierno japonés, por lo que comenzaron a inclinarse por la segunda opción, independientemente si contaban con la autorización del gobierno. Y si bien el Estado Mayor nipón trataba de ser cauteloso, el ejército de Kwantung, una parte del ejército japonés estacionada en Manchuria, se mostraba a favor de una intervención militar directa. En medio de todo esto, en 1929, se desató una crisis económica en los Estados Unidos de proporciones nunca antes vistas. La crisis tuvo un alcance mundial, afectando a cada país en mayor o menor medida, siendo Japón uno de los más dañados, ya que 1/3 de sus exportaciones iban a los Estados Unidos. Esto hizo temer a los generales por un recorte en el gasto militar, por lo que comenzaron a aumentar la tensión en la región para darle razones suficientes al gobierno de Tokio para no reducirlo. Pero ese no fue el único efecto que tuvo la gran recesión en el país, ya que también cambió la forma en la que se veía a Manchuria, siendo ahora un mercado en el cual poder vender sus manufacturas y una zona rica en recursos naturales. Anexionarla era la oportunidad del país para salir de su difícil situación económica. El ejército de Kwantung estaba determinado a invadir China, pero necesitaba una excusa, por lo que planearon realizar un atentado que justificara una intervención militar. El proyecto no contaba con el beneplácito del gobierno de Tokio ni con el del Estado Mayor japonés, pero sí con el de numerosos altos oficiales del ejército y de miembros del servicio secreto del imperio. El objetivo del ejército de Kwantung fue el Ferrocarril del Sur de Manchuria, una compañía fundada por el Imperio japonés en 1906 tras la Guerra Ruso-Japonesa y que operaba en el interior de China en la zona controlada por Japón al sur de Manchuria.
La noche del 18 de septiembre de 1931 un capitán japonés voló parte del ferrocarril del sur de Manchuria, suceso que hoy en día conocemos como el incidente de Mukden. El ejército de Kwantung culpó a los chinos y, alegando legítima defensa, comenzaron inmediatamente a ocupar diversas localidades a lo largo de la línea férrea para después expandirse por toda Manchuria. Después del atentado hubo una disputa entre políticos civiles y militares sobre si se debía apoyar o no las acciones del ejército de Kwantung, buscando ambas partes el apoyo de Hirohito, el nieto del emperador Meiji Tenno y emperador de Japón desde 1926. Como se podrán imaginar, los militares estaban a favor y los civiles en contra. El emperador se mostró del lado de los civiles inicialmente, pero no tardó en cambiar de opinión, favoreciendo la invasión de Manchuria a solo una semana del incidente. Al ver la superioridad japonesa, Zhang no dudó en retirarse sin oponer mayor resistencia. Su popularidad se dañó, pero las posteriores derrotas chinas le darían la razón. Como Zhang ya no estaba en Manchuria, los japoneses aprovecharon la oportunidad para crear un estado títere controlado por ellos llamado Manchukuo. El último emperador de la dinastía Qing, Puyi, fue puesto como jefe del estado por los japoneses. Pero este solo era una figura decorativa, ya que el poder quedaría en manos de los consejeros japoneses, que ocuparían los cargos de la administración pública. El incidente conllevó al fortalecimiento de los militares japoneses en la vida política del país, quienes no dudaban en apoyar y justificar las acciones de los miembros del ejército de Kwantung, a pesar de que estos hayan actuado por cuenta propia sin haber consultado con sus superiores. Por otro lado, la URSS se alarmó, ya que tenía escaso poder militar en la zona, por lo que trató de mantener una buena relación con los japoneses, llegando a ofrecer pactos de no agresión en reiteradas ocasiones. Ahora, las intenciones soviéticas de mantener buenas relaciones con Japón no bastaron para que no hubieran conflictos en la zona. Desde la fundación de Manchukuo se fueron registrando incidentes en las fronteras de este estado con los de Mongolia y la URSS, que básicamente consistían en pequeños enfrentamientos militares que no pasaban a mayores. Si bien ninguno condujo a una guerra declarada entre las partes involucradas, estos no hacían más que aumentar en cantidad y gravedad con el paso de los años. De los incidentes más destacables están los choques entre Japón y Mongolia entre 1935 y 1936, incidentes que conllevarían a la firma de un tratado entre Mongolia y la URSS de asistencia mutua que obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de que fuese agredida. Hoy en día todos estos pequeños enfrentamientos entre estos cuatro países se engloban en un conflicto conocido como las guerras fronterizas soviético-japonesas, un conflicto que retomaremos después. En el otoño de 1931 unos partidarios de Chiang que habían estudiado en la Academia Militar de Whampoa decidieron formar una asociación clandestina de respaldo a este llamada la Sociedad de Práctica de los Tres Principios del Pueblo. Chiang no conocía de la existencia del grupo, pero por esos años había comenzado a mostrar gran interés por el fascismo italiano, por lo que no fue nada raro que, cuando este grupo le reveló su existencia, no solo les entregara su apoyo, sino que se mostrara interesado en liderarlos. La organización no tardaría en volverse fascista, adoptando principios organizativos jerárquicos con Chiang en la cumbre. Con el paso del tiempo al grupo se le comenzó a conocer como la Sociedad de las Camisas Azules, a pesar de nunca haber adoptado camisas de ese color como uniforme ni haber cambiado el nombre de la organización por ese. Como en toda organización había algunas reglas, por ejemplo cualquier violación al reglamento sería severamente castigada, siendo la ejecución una posibilidad. Si una persona estaba interesada en ingresar necesitaba de 2 recomendaciones y la aprobación del propio Chiang, además todos los miembros debían vivir de forma sencilla y disciplinada, y para asegurarse de ello sus vidas y rentas estarían bajo estricta supervisión.
Pero la sociedad de las camisas azules no solo tenía ideas sobre las normas bajo las cuales debían regirse los miembros de su organización, también decían cosas respecto al pueblo de China, cosas como que el pueblo debía confiar sus propiedades y familias al país y su supremo líder, hacer el servicio militar, obedecer las órdenes y vigilar a cada uno de sus vecinos en busca de comportamientos disidentes. Así, con el progresivo incremento de la influencia de las camisas azules, la sociedad china comenzó a militarizarse y organizarse en 3 niveles jerárquicos. En la cúspide el líder y generalísimo Qian, por debajo de él la sociedad de las camisas azules, y más abajo todos los demás. Ahora volvamos a hablar sobre la guerra. Si los japoneses habían invadido Manchuria, no había ninguna razón para pensar que no intentarían hacer lo mismo con el resto del país, por lo que China debía prepararse para la guerra contra Japón. Por ello Qian trató de estrechar lazos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para poder enfrentar a Japón, pero fracasó, ya que la URSS pensaba que si se acercaba mucho a China podría precipitar la invasión japonesa, cosa que era lo peor que podría haberle pasado, ya que, como habíamos dicho antes, tenía muy poca presencia militar en la región. Qian también trató de mejorar las relaciones con los japoneses para ganar algo de tiempo, consolidar la reunificación del país y prepararse para la invasión, pero tampoco fueron muy fructíferas, por lo que siguió intentando convencer a la URSS. Pero Qian no solo veía motivos de preocupación en los demás países. Si bien la URSS y China estaban avanzando hacia una alianza, las relaciones entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang seguían empeorando. Qian no hacía caso ni a sus consejeros ni a la opinión pública y siguió combatiendo con los comunistas. Por su parte 2 caudillos del norte, Zhang Xueliang y Yan Luchen, se mostraban favorables a una alianza con los comunistas en un frente único antijaponés, conllevando a una mala relación entre estos y Qian, en especial con Zhang, a quien dejó en claro su intención de relevarle del mando y sustituirlo por otro general más decidido a acabar con los comunistas. Al final estos 2 jefes militares se pusieron en contacto con los comunistas, iniciativa que se vio incentivada por las acciones de la sociedad de las camisas azules, que tanto Zhang como Yan reprobaban, como la vigilancia de personas consideradas desafectas al gobierno, el desbaratamiento de las actividades consideradas antigubernamentales e incluso el asesinato de opositores. Qian llamó a una reunión a estos 2 militares con el objetivo de presionarlos para iniciar una ofensiva contra los comunistas, pero no tenía idea de que ellos tenían otros planes para el día de esa reunión. En la madrugada del 12 de diciembre de 1936, 4 camiones de soldados llegaron al lugar donde se alojaba Qian, un antiguo complejo imperial en Woking a las afueras de Xi'an en el que pretendía reunirse con Zhang y Yan, para capturarle a él y a importantes oficiales del Partido Nacionalista que habían acompañado a Qian en su viaje en un acontecimiento que hoy en día conocemos como el incidente de Xi'an. Como era costumbre en la época, Zhang proclamó las razones del rapto en un telegrama dirigido a los dirigentes nacionales y regionales. Exigió una reforma del gobierno, el fin de la guerra civil, la liberación de presos políticos, el respeto a la libertad de expresión, la convocatoria de una conferencia de salvación nacional y la aplicación de los 3 principios del pueblo de San Yat-sen. Los dirigentes del Kuomintang culpaban a la URSS de lo ocurrido y exigían su intervención para ponerle fin al incidente, pero la verdad era que ni la Unión Soviética ni el Partido Comunista Chino sabían de los planes para secuestrar a Qian, ya que Zhang y Yan habían actuado por cuenta propia, sin informar sobre sus planes a los comunistas. La URSS negó tanto su participación como la de los comunistas chinos en el incidente, pero los gobernantes chinos no se convencieron de ello hasta una semana de haber sido capturado Qian. Por su parte los comunistas chinos se alegraron del suceso, llegando a planear un juicio popular para ajusticiar a Qian y la creación de un gobierno rival al del Partido Nacionalista aliándose con Zhang y Yan, un gobierno que además podría dividir las filas de los nacionalistas, pero la URSS les manifestó su rechazo al secuestro y la necesidad de formar un frente antijaponés. El Partido Comunista Chino no se alineó totalmente a las directrices de Moscú, quedando en un punto medio en el que apoyaba el secuestro, pero desistía de sus planes de crear un nuevo gobierno, prefiriendo buscar una salida pacífica al conflicto. Lastimosamente para Zhang y Yan el plan no estaba dando resultados. Qian no cedía a ninguno de los puntos, había tropas nacionalistas que se dirigían hacia allá para rescatarlo, no contaban con el apoyo de la Unión Soviética y no tenían un plan B, por lo que Zhang decidió liberar a Qian el 25 de diciembre.
Posteriormente Zhang iría a la capital para asumir la responsabilidad de sus actos, siendo arrestado a su llegada, arresto que volvió a tensar la situación entre el Kuomintang y sus opositores, conllevando a varios intentos para liberarlo que fracasaron. Zhang colaboró en lo que pudo para resolver pacíficamente la crisis, ordenando la liberación de los últimos arrestados por sus tropas, devolviendo parte del armamento capturado y aceptando las condiciones que exigía el gobierno. A cambio exigió el fin de la guerra civil, olvidándose totalmente del resto de sus demandas. Después de esto Qian cedió y terminó la persecución de los comunistas, lo que evitó la aniquilación de estos. Ahora que la guerra civil en China se había congelado, el país contaba con una unidad que, si bien era momentánea, les permitiría enfrentar a Japón de manera más eficiente. Ese enfrentamiento sería la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que comenzó la noche del 7 de julio de 1937 con el llamado incidente del puente Marco Polo. Todo comenzó cuando un soldado de las tropas japonesas estacionadas en Pekín desapareció después de haber entrado a la fortaleza de Wanping, una fortaleza que también estaba en la ciudad. Ahora, más de alguno que acaba de escuchar esto podría haberle saltado una duda. ¿Qué se supone que estaban haciendo tropas japonesas en una ciudad china? Para resumirlo muy brevemente, dejémoslo en que en 1899 comenzó un movimiento en China llamado el movimiento Boxer, que trató de hacerse con el control del país, yendo en contra de las potencias europeas en el llamado levantamiento de los Boxers, levantamiento al que se sumó la dinastía Qing. Como esto iba totalmente en contra de los intereses que las potencias occidentales y Japón tenían en el país, conllevó a que éstas intervinieran enviando tropas para que sofocaran la rebelión y, aprovechando, obligaran a los chinos a firmar un tratado llamado el Protocolo Boxer que, entre muchas cosas desventajosas para China, incluía que los países vencedores podían estacionar tropas en el territorio entre Pekín y el Mar Amarillo. Japón ocupó el derecho que le daba ser uno de los países vencedores y fijó a sus tropas al suroeste de Pekín. El levantamiento de los Boxers sería uno de los principales antecedentes de la Revolución China de 1911 con la que iniciamos el video, pero mejor volvamos al inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa antes de desviarnos demasiado. Nos habíamos quedado en que un soldado de las tropas japonesas estacionadas en Pekín desapareció después de haber entrado a la fortaleza de Wanping, una fortaleza que también estaba en la ciudad, mientras el resto de las tropas estaban haciendo maniobras cerca del puente Marco Polo en las afueras de la ciudad. Al ver que no regresaba, los japoneses pidieron permiso a las autoridades chinas para que tropas japonesas ingresaran al fuerte para buscar al uniformado desaparecido, pero la petición fue rechazada. El soldado desaparecido no tardó en aparecer, pero eso no sirvió de nada, ya que lo hizo después de que, a las 10:30 de la noche, se iniciara un tiroteo entre japoneses y chinos que no se sabe cómo comenzó. Se escucharon disparos, pero los chinos creyeron que fueron los japoneses y viceversa. El choque no se tradujo inmediatamente en el inicio de la guerra, por lo que hubo tiempo de intentar evitarla mediante la diplomacia. 2 días después de lo acontecido, ambas partes acordaron el alto el fuego, la retirada japonesa, el relevo de la división china y la formación de una comisión que investigara lo ocurrido, pero este acuerdo no se pudo implementar, ya que mientras se estaba terminando con la negociación, unidades japonesas trataron de entrar por la fuerza en Wanping, siendo rechazadas y tirando todo por la borda. Tras este segundo choque, ambos bandos enviaron un batallón al lugar y creció notablemente la tensión. Lo siguiente se puede resumir en fracaso tras fracaso de las negociaciones y envío de refuerzos a la zona. De a poco los pequeños enfrentamientos entre unidades japonesas y chinas dejaban de ser incidentes aislados y comenzaban a extenderse hasta llegar a Shanghái, estallando en esta ciudad la primera batalla de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y de la Segunda Guerra Mundial en Asia. La guerra comenzó con un avance imparable de los japoneses que, para finales de ese año, conquistaron la mayor parte de la costa del país. Los chinos podrían haber sido superiores en número, pero los japoneses disponían de mejor tecnología y mayor disciplina. Los avances japoneses pusieron fin a los intentos del Kuomintang de unificar China, viéndose estos obligados a abandonar la capital Nankín y replegarse hasta Chongqing para el 20 de noviembre de ese año, lugar desde el cual resultaría muy complicada una contraofensiva.
Los japoneses habían podido continuar su avance, pero las grandes bajas del ejército imperial y la mermada moral del mismo hicieron que se tomara la decisión de detener el avance. Chiang estaba convencido de la imposibilidad de derrotar por sí solo a Japón, pero contaba con ganar la guerra si se cumplían tres condiciones. Que el país resistiera el avance del enemigo, que las potencias intervinieran a favor de China, especialmente la URSS, y que Japón estuviera dispuesto a pactar la paz. Chiang confiaba en poder lograr que la Unión Soviética se sumara a la guerra como su aliado, pero nunca consiguió que Stalin le declarara la guerra a Japón, quien, a pesar de esto, nunca se negó rotundamente para evitar el fin de la resistencia china y dejar una puerta abierta para un acuerdo sino-japonés. Tampoco lograría conseguir el apoyo de las potencias occidentales. Por último, lo único que falta añadir por ahora es que la invasión japonesa también conllevó a una nueva colaboración formal entre nacionalistas y comunistas, quienes formarían un frente único antijaponés. Posterior a la toma de Nankín prosiguió su ocupación. Una ocupación que pasó a la historia por la peor razón posible. El 6 de agosto de 1937, el emperador Hirohito ratificó personalmente la propuesta de su ejército de eliminar las restricciones de la ley internacional para el trato de prisioneros de guerra. Esto permitió al ejército japonés cometer numerosas atrocidades durante 6 semanas en las cuales no se distinguió entre militares y civiles ni entre hombres, mujeres, niños o ancianos. Durante esas semanas lo único que tenías que hacer era salir a la calle para encontrarte con cadáveres. Algunos de esos cuerpos tenían agujeros en la espalda, lo que indicaba que los habían fusilado mientras intentaban escapar, mientras otros podían haber estado atravesados por bayonetas. También hubieron a los que se les obligó a cavar sus propias tumbas antes de decapitarlos y a otros que los ataron con alambres de púas en grupos de hasta 10. Pero de todas las formas en las que se mataron chinos, la que tenía más variantes era la de enterrarlos vivos, ya que no a todos se les enterraba de cuerpo entero, había quienes se les dejaba la cabeza afuera para luego echarle agua ardiendo o aplastarla, teniendo para elegir hacerlo con las pisadas de un caballo o con las orugas de los tanques. Las mujeres en particular fueron secuestradas, violadas, mutiladas y, después de todo eso, apuñaladas en sus vaginas para que terminaran desangrándose. Si alguna de las mujeres estaba embarazada, los soldados procedían a bayonetear el útero para abrirlo y sacar el feto. Según algunos testigos, los fetos eran tirados al aire por soldados japoneses para capturarlos atravesándolos con sus bayonetas. Y sí, la edad de la mujer en cuestión tampoco era importante para esto. Por último, la que probablemente fue la mayor masacre de soldados chinos en toda la guerra fue la llamada masacre de la garganta de la cuerda de paja el 18 de diciembre, en la que enviaron a soldados chinos al río Yangtze para fusilarlos y arrojarlos al río. No es que eso no se hiciera con regularidad, ya que a muchos prisioneros de guerra chinos se les mató así, lo que hizo a este suceso tan relevante fue que los japoneses se dieron el trabajo de pasar la mayor parte de la mañana atando a todos los prisioneros de guerra con las manos juntas y ordenándolos en 4 columnas, luego de lo cual abrieron fuego contra ellos. Lo único que pudieron hacer los soldados chinos fue gritar desesperadamente mientras esperaban morir, pasando 1 hora hasta que callara el último. Para el término de la masacre, una tercera parte de la ciudad había sido destruida por los incendios provocados por el ejército japonés, ejército que además saqueó la ciudad, robando a ricos y pobres sin distinción, y matando a un estimado de 250.000 personas según el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Pero con todo lo anteriormente expuesto, aún no he dicho lo más terrible. Lo peor es que Nankín no fue un caso aislado, solo el más extremo. Cosas así ocurrieron a lo largo de todo el territorio ocupado por los japoneses. La guerra se reanudó a principios de 1938.
Para finales de ese año Japón controlaba el norte y una sección importante del centro de China, incluida la rica región del Bajo Yangtze, gran parte de los principales puertos costeros y los centros industriales y de comercio del país. Pese a esto los chinos se negaron a rendirse, por lo que los japoneses tuvieron que desechar sus planes de una victoria rápida. Para este punto la guerra se estancó definitivamente. Japón no podía invadir el resto del país, ya que eso demandaba una cantidad de efectivos de los que no disponía, mientras que China no tenía los recursos para expulsar a los japoneses por sí misma, por lo que solo le quedaba recurrir al hostigamiento del enemigo y esperar a la intervención de alguna potencia como la Unión Soviética. Además Japón no solo tenía problemas para avanzar en territorio chino, sino que también tenía dificultades para administrar el territorio ya conquistado. Para solucionar este problema crearon dos nuevos gobiernos títeres que se sumaron al de Manchukuo. Al norte, en la Mongolia Interior, se fundó el Gobierno Autónomo Unido de Mengjiang, un estado compuesto por aristócratas mongoles y controlado por asesores militares japoneses. Y al sur el conocido como Gobierno Nacionalista de Nankín, un gobierno liderado por un miembro del ala izquierda del Kuomintang llamado Wang Jingwei, quien reclamó ser el legítimo gobernante de China, enarbolando la misma bandera y fijando como nombre oficial del estado que gobernaba como la República de China. Wang trató de hacer que su régimen rivalizara con el de Qian, pero internacionalmente nunca dejó de vérsele como un títere. Pero que la guerra se haya estancado en términos militares no significa que lo haya hecho en términos políticos. Tenemos que tener en cuenta que China y Japón no estaban aisladas en el contexto internacional. Había todo un planeta pendiente de cómo se desarrollaba el conflicto y cómo este podría afectar a sus intereses. El caso del que he hablado desde el inicio es el de la Unión Soviética, pero este no era el único país que estaba participando activamente en la guerra apoyando a China. Alemania llevaba décadas construyendo una relación de cooperación con el gigante asiático, por lo que no dudaron en apoyarlo al comienzo de la ofensiva japonesa, pero a medida que se iba desarrollando el conflicto surgieron voces al interior del país que cuestionaban esta relación prefiriendo un acercamiento con Japón. Por su parte los Estados Unidos tenían relaciones comerciales con Japón, pero su rápida expansión en China lo comenzó a poner nervioso, ya que veía como una posibilidad cada vez más tangible que a los japoneses se les ocurriera invadir las Filipinas, un conjunto de islas en el Océano Pacífico que eran colonias estadounidenses. Pero no nos adelantemos más de la cuenta. Comencemos a contar esto a partir de la Primera Guerra Mundial. Durante todo el siglo XIX China fue humillada por las potencias occidentales, incluyendo el Imperio Alemán, por lo que aprovechó la Gran Guerra para declararle la guerra esperando deshacerse de la influencia de este en el lejano oriente y poder recuperar algunas de las concesiones que tuvo que darle terminada la rebelión de los Boxers, pero para la mala fortuna de China todo eso se le fue entregado a Japón en su lugar. Debido a esto los chinos no tardaron en desarrollar un sentimiento de rechazo hacia el Tratado de Versalles, sentimiento que compartieron con los alemanes, quienes se sintieron humillados por las duras condiciones que éste les imponía, como por ejemplo la pérdida de una gran cantidad de territorio o las indemnizaciones que debería pagarle a los vencedores de la guerra. En el Tratado de Versalles también se le prohibió a Alemania desarrollarse militarmente, pero que no pudieran seguir produciendo en el país no quitaba que siguieran siendo líderes en la innovación militar, por lo que muchas firmas formaron pactos secretos con otros países como la URSS para producir armas allí y luego exportarlas. Mientras tanto, en China comenzaba la época de los señores de la guerra, por lo que los alemanes comenzaron a buscar la manera de restablecer acoplamientos comerciales con China para brindarles armas y apoyo militar. En este contexto el gobierno del Kuomintang en Cantón también buscó la ayuda de Alemania pensando que sería una excelente aliada, ya que ésta ya no poseía ningún interés militar en China y tampoco tenía ningún conflicto a nivel político o ideológico que la llevara a un enfrentamiento con el gobierno central. Además Chiang Kai-shek vio la historia alemana como algo que China debía imitar, pues pensaba que la unificación de ese país era algo que proporcionaba lecciones valiosas para la reunificación china. Con la llegada del partido nazi al poder las relaciones entre China y Alemania se estrecharon al ver la posibilidad de beneficiarse mutuamente en la búsqueda de las metas de cada país. Por un lado Alemania necesitaba materias primas para su proceso de industrialización y desarrollo armamentístico, por el otro China necesitaba formar un ejército que pudiera hacerle frente a la amenaza japonesa.
Estos intereses complementarios conllevarían a que en agosto de 1934 se firmara el Tratado para el Intercambio de Materias Primas y Productos Agrícolas Chinos de Industrial Alemán y otros, en el que el gobierno chino se comprometía a exportar materias primas estratégicas a cambio de productos y tecnología alemana. Pero esta relación de cooperación no duraría mucho. En el conflicto sino-japonés los apoyos internacionales eran claros. Alemania y la URSS apoyaban a China, mientras que las potencias occidentales a Japón. Pero habría un cambio con los avances japoneses en China, ya que los Estados Unidos, Francia y Reino Unido veían este avance como un peligro para sus colonias. Esto conllevó a que Roosevelt derogara en julio de 1939 el Tratado de Comercio y Navegación de 1911 con Japón para presionarlo y obligarlo a terminar las hostilidades en China, siendo un movimiento muy eficaz, ya que un tercio de las importaciones japonesas provenían de los Estados Unidos, y posteriormente prohibiría que cualquier nave japonesa pasara por el Canal de Panamá. Por el otro lado, a los chinos se les comenzó a enviar apoyo militar y brigadas de voluntarios, además de proporcionarles un crédito de $25 millones. El Reino Unido se sumó a estas acciones y entregó 10 millones de libras. Chiang por su parte aceptó esta ayuda en desmedro de la proporcionada por los alemanes y abandonó las relaciones con estos. Poco después terminaría el intercambio comercial entre ambos países. Mientras tanto, en Alemania se enfrentaban dos posturas respecto a cuál era el país con el que debía aliarse Alemania durante la guerra. En un inicio la favorita era China, principalmente porque habían muchos que no consideraban a Japón un aliado confiable, creyendo que pasaría algo parecido a lo que ocurrió con Italia durante la Primera Guerra Mundial, que se cambió de bando a mitad de la guerra, pero durante el desarrollo del conflicto fueron tomando más fuerza las ideas pro-japonesas, principalmente por el alejamiento que habían tenido con China desde que Chiang decidió aceptar la ayuda de los aliados. Por otro lado, la opinión también estaba dividida en Japón sobre una posible alianza con el Eje. Los que se negaban a esta alianza temían no poder vencer en una guerra contra las armadas británicas y norteamericanas, sosteniendo que la armada japonesa no les podría hacer frente, mientras los que querían unirse al Eje, argumentaban que hacerlo haría que Reino Unido dejara de apoyar a China, además no creían que los Estados Unidos intervendría directamente en una guerra contra el Eje solo para proteger a un imperio decadente como el de Gran Bretaña. El deterioro de las relaciones sino-germanas solo iría a peor cuando Alemania reconoció el estado títere de Manchukuo, quedando totalmente por los suelos cuando reconocieron el también gobierno títere de Nankín. Pero no solo la relación que tenía Japón con el resto de los países del mundo estaba cambiando, también lo estaba haciendo la forma en la que la sociedad japonesa se estructuraba. Durante el desarrollo de la guerra contra China, el primer ministro de Japón Fumimaro Konoe creó el 12 de octubre de 1940 un movimiento para resolver los conflictos políticos y económicos existentes al interior del país entre burócratas, políticos y militares con el fin de maximizar la eficacia de la guerra que llevaba el país con China. El movimiento en cuestión formaría un partido político llamado Taisei Yokusankai, que significaba Asociación de Apoyo al Régimen Imperial, partido que absorbería a todos los sectores de la sociedad japonesa, obligando a participar a los individuos de agrupaciones como el Cuerpo Juvenil de Apoyo al Régimen Imperial del Gran Japón, la Asociación de Mujeres del Gran Japón y los Tonarigumi, que vendrían siendo equivalentes a lo que en Occidente conocemos como las juntas de vecinos. Especialmente estos últimos fueron de gran importancia para las autoridades, ya que a través de ellos se repartían los bienes racionados, los bonos del gobierno, la lucha contra incendios, la salud pública y la defensa civil, también se distribuía la propaganda y se organizaban manifestaciones patrióticas. Pero de todas las cosas que se hacían en los Tonarigumi, lo más relevante sería que mantenían el orden público, ya que mediante ellos se establecía la red de información del Tokubetsu Koto Keisatsu, en castellano la Policía Superior Especial, que vendría siendo la policía secreta del régimen que se encargaba de investigar y controlar grupos políticos e ideológicos que podrían alterar el orden establecido. Con esta organización Japón se convirtió en un régimen totalitario de partido único. Ahora retomemos algo que habíamos dejado un poco de lado.
Mientras todo esto estaba ocurriendo, la URSS tenía sus propios problemas con Japón. En ningún momento se habían detenido las guerras fronterizas soviético-japonesas, desatándose varios enfrentamientos que casi conllevaron al inicio de una guerra entre ambos países. Durante la Segunda Guerra del Opio, China fue aplastada por la alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia, y entre las concesiones que obtuvo esta última estaban los territorios de Manchuria exterior. El problema es que estos territorios no estaban bien delimitados, por lo que los japoneses aprovecharon para ocupar militarmente esa zona por la fuerza en la batalla del lago Hassan, comenzando su ataque el 29 de julio de 1938 solo para ser expulsados para el 9 de agosto del mismo año. Al día siguiente el agregado militar nipón en Moscú solicitó el cese de las hostilidades para el día 11 de agosto. El 11 de mayo del año siguiente, unidades de caballería de Mongolia entraron al terreno en disputa con sus caballos, en búsqueda de forraje. Se encontraron en el interior del territorio con fuerzas de caballería de Manchukuo que los expulsaron de la zona. 2 días después ingresaron nuevamente tropas mongolas y no pudieron ser expulsadas, comenzando una escalada bélica y la batalla de Jalhingol. Tokio no quería que el incidente se convirtiera en una guerra con los soviéticos como había pasado antes con los chinos y el incidente del puente Marco Polo, por lo que trató de controlar al ejército de Kwantung que se había visto metido en todo esto. El propio emperador dio instrucciones para que se evitase la extensión de los combates y el embajador en Moscú recibió instrucciones el 17 de julio para buscar la oportunidad de comenzar negociaciones para un armisticio y la delimitación de la frontera lo más pronto posible. El ejército de Kwantung, sin embargo, se opuso al comienzo de las negociaciones sin antes lograr una posición militar ventajosa, consiguiendo retrasarlas. El 20 de agosto los soviéticos comenzaron un ataque con todo lo que tenían buscando adelantarse a una ofensiva japonesa que estaba planeada para el 24 del mismo mes. El ataque fue dirigido por Georgi Zhukov, quien gracias a esta batalla ganó una valiosa experiencia que le serviría unos años después en Europa. 3 días después los alemanes firman el Pacto de No Agresión Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, tratado que sería visto por los japoneses como una traición de los alemanes, ya que permitiría a la URSS concentrar todas sus tropas en Siberia para luchar contra ellos sin temer por un posible ataque alemán ni que estos apoyaran a Japón. Para el 31 de agosto la ofensiva soviética aplastó hasta la última resistencia japonesa. Posterior a esto hubieron 2 semanas de diplomacia, en las cuales se acordó un alto el fuego con el mantenimiento de las posiciones militares, dejando para más adelante la delimitación de fronteras. El 16 de septiembre una declaración conjunta establecía el cese el fuego, el 9 de junio de 1940 se alcanzaba un acuerdo fronterizo y un año después se lograba un acuerdo por medio de un tratado conocido como el Pacto de Neutralidad, suscrito el 13 de abril de 1941. Dicho tratado establecía la neutralidad de las partes en caso de guerra entre una de ellas con otro país por el plazo de 5 años y la integridad territorial de Mongolia y Manchukuo, comprometiéndose cada país a respetar ambas. El resultado de la batalla sirvió para subir la moral del ejército soviético, mientras que en el imperio japonés el ejército de Kwantung perdió mucho prestigio y se abandonaba la idea de luchar en solitario contra la URSS sin apoyo alemán. También tuvo un gran efecto disuasorio en Japón, que dejaría de pensar en una expansión hacia el norte, prefiriendo una hacia el sur en dirección a las islas orientales holandesas, tratando además de evitar cualquier confrontación contra los soviéticos. Habiendo terminado con los choques entre la URSS y Japón, volvamos a hablar sobre la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Los japoneses habían conseguido un poco más de avance en las costas de China y la isla de Hainan, pero la situación del conflicto seguía siendo más o menos la misma. Tenían que encontrar la forma de terminar la guerra rápido, por lo que comenzaron a hacer planes para cortar las líneas de suministros del enemigo. China tenía 4 rutas por las cuales recibía apoyo desde el exterior. La primera era por mar gracias a los puertos de Guangxi, la región más al sur de China, la segunda era por la Indochina francesa, la tercera era por Birmania y la cuarta por los Himalayas, concretamente la parte oriental de ellos a la que los pilotos aliados se referían como la joroba. El imperio japonés necesitaba controlar estas rutas si quería terminar con la guerra de una vez, por lo que el 15 de noviembre de 1939 se llevó a cabo un desembarco en Guangxi. Esta operación militar fue un éxito, pero ahora había que ocuparse de Indochina. Los japoneses la habrían tenido muy difícil tratando de lidiar con los franceses, pero ciertos acontecimientos en Europa le facilitaron las cosas.
Mientras la Segunda Guerra Sino-Japonesa seguía su curso, la Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa el 1 de septiembre de ese año, trayendo consigo una serie de rápidas victorias alemanas, entre ellas la capitulación de Francia el 25 de junio de 1940, que conllevó a la creación de un gobierno colaboracionista llamado la Francia de Vichy, que conservó la mayoría de las colonias francesas, incluyendo la de Indochina. Japón aprovechó esta turbulencia en la administración colonial francesa para iniciar negociaciones diplomáticas con los francos para que estos le permitieran ocupar militarmente el norte de Indochina y así cortar otra vía de abastecimiento del gobierno nacionalista. Mientras la diplomacia tenía curso, el 6 de septiembre tropas japonesas que se encontraban en el territorio ocupado al sur de China cruzaron la frontera con Indochina por iniciativa propia para forzar a sus superiores a tomar una política exterior más agresiva como se había hecho anteriormente en el incidente de Mukden. El imperio japonés terminaría presionando exitosamente a los franceses, consiguiendo que firmaran un acuerdo el 22 de septiembre en el que se le permitía a Japón estacionar un máximo de 6.000 soldados en el área y tener más en el lugar de manera transitoria, pero sin tener el derecho de instalar bases aéreas o navales. La cosa habría terminado ahí, pero la noche de ese día las tropas que habían cruzado la frontera iniciaron una invasión que resultaría en una victoria rápida para el 26 del mismo mes. Para la mala suerte de estas tropas japonesas, no ocurrió lo mismo que en Manchuria y Tokio pidió perdón a las autoridades francesas el 5 de octubre, devolvió los territorios conquistados y liberó a los prisioneros. Eso sí, mantuvo sus tropas en el norte del país, como se estableció en el acuerdo del 22 de septiembre, lo que también les permitió retirarse del sur de China excepto por algunos enclaves costeros, ya que esta ocupación era bastante costosa. Esto podría haber sido un golpe bastante serio para los nacionalistas chinos, pero como podrán imaginarse aún tenían dos líneas de abastecimiento por lo que las incursiones del Imperio del Sol naciente en Indochina no estaban cerca de terminar. Hasta este punto podría decirse que las guerras en Europa y Asia eran dos escenarios distintos que no se conectaban directamente y que si algo de lo ocurrido en alguna de ellas afectaba al otro era más un efecto colateral que una acción premeditada, pero eso comenzó a cambiar el 27 de septiembre de 1940 cuando Japón firmó con Alemania e Italia el Pacto Tripartito, un acuerdo en el que básicamente los tres países se ponían de acuerdo respecto a sus zonas de influencia. A partir de este punto ambas guerras comenzaron a recorrer un camino que las llevarían a fundirse en un solo gran conflicto a escala global. Los gobiernos de Japón, Alemania e Italia consideran como prerequisito para una paz duradera que toda nación del mundo reciba el espacio sobre el que tiene derecho. Por lo tanto, estas naciones han decidido respaldar y cooperar una con otra en sus esfuerzos en Europa y la Gran Asia Oriental respectivamente. El principal propósito de esto es establecer y mantener un nuevo orden de las cosas, planeado para promover la prosperidad mutua y el bienestar de los pueblos involucrados. Además, es el deseo de los tres gobiernos de extender la cooperación a naciones en otras esferas de influencia que estén inclinadas a dirigir sus esfuerzos a través de vías similares a las suyas con el propósito de realizar su último objetivo, la paz mundial. Entonces, los gobiernos de Japón, Alemania e Italia han acordado. Artículo 1. Japón reconoce y respeta el liderazgo de Alemania e Italia en el establecimiento de un nuevo orden en Europa. Artículo 2. Alemania e Italia reconocen y respetan el liderazgo de Japón en el establecimiento de un nuevo orden en la Gran Asia Oriental. Artículo 3. Japón, Alemania e Italia están de acuerdo en cooperar en sus esfuerzos en las líneas discutidas. Ellas se asistirán mutuamente con todos los medios políticos, económicos y militares si una de las naciones firmantes es atacada por una potencia que actualmente no esté involucrada en el conflicto europeo o en el conflicto sino-japonés. Artículo 4. Con miras a aplicar el pacto, comisiones técnicas, designadas por los respectivos gobiernos de Japón, Alemania e Italia, deben reunirse sin demora. Artículo 5. Japón, Alemania e Italia afirman que los acuerdos no afectan en ninguna manera el estatus político actual entre cada una de las potencias firmantes y la Rusia soviética. Artículo 6. El presente pacto será válido inmediatamente después de su firma y permanecerá así por 10 años desde la fecha en que se volvió efectivo. Antes de la expiración de ese término, las potencias firmantes podrán, por petición de una de estas, entrar en negociaciones para renovar el pacto.
Y en medio de todo este conflicto estaba Tailandia, el único país de Indochina en no ser colonizado por europeos. En 1932 ocurrió una revolución no violenta que terminó con siglos de monarquía absoluta en el país, dando inicio a una monarquía constitucional, y al año siguiente estalló una guerra civil entre una rebelión realista y el nuevo gobierno, terminando con la victoria de este último. Después de esto podría decirse que las cosas comenzaron a marchar bien para el país, comenzando un camino de avance económico, educacional y democrático, pero todo cambió cuando el general mayor Plaek Phibun Songkhram asumió el cargo de primer ministro. Plaek Phibun Songkhram, también llamado Phibun para simplificar las cosas, era un admirador de Mussolini y su régimen, lo que conllevó a la persecución de disidentes políticos, la censura de la prensa y el culto a su figura mediante propaganda transmitida por todos los medios de comunicación masivos. El nuevo gobierno también tenía un particular desprecio por la clase empresarial china que operaba en el país, subiéndoles los impuestos y cerrando sus periódicos y colegios. Pero si algo distinguió al nuevo gobierno nacionalista sería la revolución cultural que impulsó. Se exigió que todos los tailandeses saludaran la bandera, conocieran el himno nacional y hablaran la lengua nacional. Los mandatos también animaron a los tailandeses a trabajar duro, mantenerse informados sobre los acontecimientos actuales y vestirse de manera occidental. En 1941 se hizo ilegal, entre otras cosas, ridiculizar a quienes intentaban promover las costumbres nacionales. También obras y películas fueron patrocinadas por el gobierno, que a menudo representaban un pasado glorioso cuando los guerreros tailandeses ganaban sin temor la libertad para el país, defendían su honor o se sacrificaban. El patriotismo fue enseñado en las escuelas y fue un tema recurrente en canciones y bailes. Además se trabajó rigurosamente para erradicar toda influencia de realismo y aristocracia en la sociedad, reemplazando antiguas celebraciones nacionales con otras nuevas y abandonando los títulos nobiliarios. Mientras tanto el culto a su persona era cada vez más exagerado, dando órdenes a todos los cines para que mostraran la imagen de Phibun al final de cada función, esperando que la audiencia se levantara y se inclinara. El régimen también fomentó un sentimiento antifrancés y apoyó la restauración de los territorios en Camboya y Laos que había perdido el país en el siglo XIX y principios del XX. Buscando apoyo contra Francia, Phibun cultivó relaciones más estrechas con Japón. En octubre de 1940 los enfrentamientos esporádicos que tuvieron tropas tailandesas y francesas desembocaron en una guerra para enero del año siguiente con una invasión tailandesa. Al final esta guerra no trajo grandes cambios, ya que, si bien los tailandeses recuperaron territorios previamente perdidos, lo que incrementó el prestigio de Phibun en el país, estos solo consiguieron la cuarta parte de los territorios que el país había perdido a manos de los franceses. Además, gracias a la intervención diplomática de los japoneses, que estaban interesados en mantener el status quo en Indochina y su relación de cooperación con la Francia de Vichy, Tailandia tuvo que pagar concesiones a los francos. El único país que realmente salió ganando de esta guerra fue el Imperio japonés, ya que logró extender su influencia a Tailandia. Es por esto mismo que Phibun abandonó su política exterior de acercamiento a Japón y trató de mejorar las relaciones que tenía su país con el Reino Unido y los Estados Unidos. Ahora volvamos a hablar sobre Japón. Las relaciones entre Tokio y Washington no dejaban de tensarse. La posibilidad de una guerra entre los dos países se hacía cada vez más palpable, cosa que le preocupaba sobre todo a Japón, ya que, por un lado, los Estados Unidos tenían muchísimos más recursos que ellos y, por el otro, la economía japonesa estaba pasando por un momento muy difícil debido a que la guerra con China se había prolongado muchísimo más de lo esperado. Además, la economía japonesa era altamente dependiente de la estadounidense, de la cual importaban el 90% del petróleo que consumía el país. Para tratar de mejorar las relaciones con los Estados Unidos, el almirante Kichisaburo Nomura fue nombrado como embajador, un simpatizante de las potencias occidentales, contrario a la guerra y conocido del presidente Roosevelt. Nomura mantuvo varias conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos Cordell Hull, quien le planteó que solo negociaría con Japón si éste asumía 4 principios esenciales. El primero era que se debía respetar la integridad territorial y la soberanía de los países. En segundo era que no debía intervenirse en los asuntos internos de los países. El tercero era que había que apoyar el principio de igualdad de oportunidades. Y por último el mantenimiento del status quo en el Pacífico, que solo podría alterarse por medios no violentos.
Estos 4 puntos fueron rechazados por el ministro de Relaciones Exteriores Yosuke Matsuoka, quien llegó a proponer en la conferencia de enlace del 3 de mayo de 1941 que Japón atacara la colonia británica de Singapur como una forma de mostrarle a los Estados Unidos el poder militar de Japón. En esa misma conferencia de enlace el ministro de Relaciones Exteriores presentó la respuesta que debía dársele a los Estados Unidos, que sería llamada el Plan Matsuoka. En él se establecía que ambos países debían hacer esfuerzos por restablecer la paz en Europa, cosa que implicaba negociar con Alemania, que las Filipinas mantuvieran un estatus de neutralidad, que los Estados Unidos retiraran su apoyo a la China nacionalista y que la inmigración japonesa en Estados Unidos no sufriera discriminación alguna. Matsuoka no estaba dispuesto a ceder ante los estadounidenses, ya que pretendía llevar las negociaciones desde una posición de fuerza, pues, según él, era la única forma de tratar con ellos de igual a igual. El plan Matsuoka fue entregado el 12 de mayo a las autoridades de los Estados Unidos, siendo respondida el 21 de junio. En resumen, la respuesta fue un total rechazo a la propuesta japonesa y la reiteración de los 4 puntos de julio. Justo al día siguiente la Alemania nazi comenzó su invasión a la URSS, lo que dejaba al imperio japonés en una encrucijada. Los anteriores conflictos armados que había tenido el país con la URSS habían hecho que se olvidaran de cualquier posibilidad de una guerra con esta, prefiriendo expandirse hacia el sur, pero la invasión alemana proporcionaba una nueva oportunidad para expandirse hacia el norte. Este cambio en el escenario comenzó una discusión al interior del imperio entre quienes preferían invadir al norte y los que querían optar por el sur. En la última semana de junio y el primer día de julio se llevaron a cabo varias conferencias de enlace para que las autoridades del imperio se pusieran de acuerdo sobre cómo proseguir. Matsuoka fue un total defensor de una incursión en el norte, pero no tuvo éxito, ya que aún estaban frescas en el recuerdo de los jefes del Estado Mayor del Ejército y la Armada las derrotas que habían tenido con el Ejército Rojo unos años atrás. Además se oponían totalmente a una invasión al sur, ya que pensaba que dicha acción provocaría una dura reacción del Imperio Británico y los Estados Unidos, lo que conllevaría a un total desastre. Al final se impondría la expansión al sur por un amplio consenso, ya que ocupar el resto de la Indochina francesa le proporcionaría a los japoneses grandes cantidades de arroz, estaño y caucho, además de tener una mejor posición para invadir la Birmania británica y las Indias orientales holandesas. Además, Japón no se encontraba en la obligación de atacar la URSS, ya que el pacto tripartito solo lo comprometía a ayudar militarmente a los demás países firmantes del pacto si estos eran atacados, lo que no aplicaba para Alemania, ya que ésta no estaba bajo ataque, sino que era la que estaba atacando. El 12 de julio de 1941 los japoneses aumentaron sus demandas en Indochina, ahora exigiendo la instalación de bases aéreas y navales en el territorio y libertad para mover tropas por toda la colonia. Los franceses se negaron y pidieron ayuda militar al Reino Unido y los Estados Unidos, pero estos no hicieron nada por ayudarlos. También intentaron negociar con Japón, pero también fue infructífero. En medio de las negociaciones Matsuoka fue sacado de su puesto y reemplazado por Teijiro Toyoda, un almirante de la Armada Imperial que hasta entonces había sido el ministro de Comercio e Industria. Apenas asumió el cargo, Toyoda presionó a la Francia de Vichy para que cediera a las demandas japonesas, amenazando con el uso de la fuerza si se negaban. El 22 de julio los franceses accedieron a las demandas japonesas. Al día siguiente Cor del Julio le comunicó a la embajada del Imperio japonés que las negociaciones entre su país y Japón se habían roto, y para el 25 de julio el presidente Roosevelt mandó a congelar todos los activos japoneses, decisión apoyada por el Reino Unido y los Países Bajos. Además estaban pensando en la posibilidad de realizar un embargo de petróleo. En Japón no esperaban una respuesta tan dura, pero siguieron con el plan, ya que pensaban que el embargo no se produciría si no avanzaban más allá de Indochina. El 28 de julio comenzó la ocupación de Indochina, ocasionando que al día siguiente los Estados Unidos dieran inicio al embargo de petróleo. Las negociaciones entre Japón y los Estados Unidos iban de mal en peor y la prensa del Imperio japonés informó de la situación diciendo que Japón estaba siendo sometido por el cerco ABCD, nombre dado por las iniciales en inglés de los países contrarios al avance de Japón. En este punto Japón tenía dos opciones si quería continuar con la guerra.
La primera era resolver el problema mediante la diplomacia, lo que era prácticamente imposible, y la segunda era tomar las Indias Orientales holandesas y sus reservas de petróleo por la fuerza, lo que podría ocasionar una inmediata declaración de guerra de los Estados Unidos, quienes tenían gran parte de su flota marítima en una base militar en Hawái llamada Pearl Harbor y una cantidad de recursos para hacer la guerra muchísimo mayores a los que disponían los japoneses, como materias primas y una tremenda industria. Si Japón le iba a declarar la guerra a los aliados, tendría que encargarse de aniquilar esa base y ganar la guerra en Asia lo más rápidamente posible para que los Estados Unidos no pudieran intervenir en la expansión japonesa ni tuvieran el tiempo suficiente para recuperarse, ya que en el caso de que la guerra con ellos se prolongase como la que seguían teniendo con China, lo más seguro sería una contundente derrota. El primer ministro Fumimaro Konoe trató de hacer todo lo que estuvo en sus manos para impedir la guerra con los Estados Unidos, pero en un país en el que las fuerzas armadas participaban tan activamente en la vida política, en el que éstas estaban convencidas de que una guerra contra los Estados Unidos sería inevitable y en el que la propaganda del gobierno había hecho que la población estuviera tan a favor de la expansión del país, sus esfuerzos resultaron inútiles. Tuvo el apoyo del emperador en su postura, pero el poder absoluto de este era solo teórico, en la práctica su ayuda no sirvió mucho. Mientras tanto, en la Armada de Japón, el jefe de la flota combinada y planeador de un posible ataque a Pearl Harbor, Isoroku Yamamoto, escribió en un informe al almirante y ministro de Marina Koshiro Oikawa afirmando que la única forma en la que podrían ganarle a los estadounidenses sería obteniendo una serie de importantes victorias al inicio del conflicto, pero aún consiguiendo esas victorias las posibilidades de triunfar en esa guerra seguían siendo muy pequeñas. El primer ministro trató de convencer varias veces a su ministro de guerra, Hideki Tojo, de que una guerra contra los Estados Unidos sería un desastre, pero este siempre se mostró inflexible, insistiendo en que las exigencias de los estadounidenses eran intolerables. En medio de todo esto, Tojo propuso al consejero más importante del emperador, Koichi Kido, que se destituyera a Fumimaro del puesto de primer ministro para que un nuevo gobierno reconsiderara iniciar una guerra con los Estados Unidos, proponiendo para el cargo al tío del emperador, Naruhiko Higashikuni. Era raro que Tojo propusiera al tío del emperador, ya que este era contrario a la guerra, pero se puede entender mejor su decisión si tomamos en cuenta que lo propuso poco después de haber tenido una conversación con el ministro de Marina Oikawa, quien le dijo que no creía poder vencer a los Estados Unidos. Tojo estaba comenzando a dudar sobre iniciar una guerra. En un giro inesperado de los acontecimientos, Kido, quien no creía que sería bueno que alguien de la familia imperial formara parte del gobierno, propuso al ministro Tojo para el cargo, propuesta que este aceptó. El 18 de octubre de 1941 Tojo asumió como primer ministro, preocupando profundamente a las potencias occidentales, ya que él había estado a favor de una alianza con Alemania desde un inicio y presionó en su momento para que Japón no cediera ni un centímetro en las negociaciones con los Estados Unidos. En resumen, uno de los hombres que quería la guerra ahora estaba al mando del imperio. O al menos eso era lo que se veía desde afuera, ya que se podía observar en las acciones del nuevo primer ministro cómo este dudaba cada vez más sobre iniciar una guerra. Tojo comenzó su gobierno nombrando como ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas y Marina a declarados antibelicistas, para que lo apoyaran en su búsqueda de una salida pacífica. También tuvo que lidiar con los jefes del Estado Mayor del Ejército, quienes creían que una guerra con los Estados Unidos era inevitable y que si querían ganar debían actuar lo antes posible. Ellos también se negaban a realizar concesiones para que avanzaran las negociaciones, sosteniendo que si lo hacían los Estados Unidos podrían interferir en la política exterior japonesa cuando quisieran. En este conflicto el primer ministro solo logró ganar algo de tiempo, consiguiendo que todos en el país se esforzaran en perseguir la vía diplomática mientras seguían haciéndose los preparativos para la guerra. Durante noviembre el experimentado diplomático Saburo Kurusu fue enviado a América para negociar, teniendo la obligación de hacer la menor cantidad de concesiones posibles, pero si llegase a ser necesario hacer alguna para que avanzaran las negociaciones estaba autorizado a garantizar que las tropas japonesas abandonarían la Indochina francesa. Para los estadounidenses esta propuesta fue insuficiente, pidieron a los japoneses otra propuesta.
El 26 de noviembre de 1941 Cordell Hull le presentó a Kurusu y Nomura un documento titulado Esbozo de la base propuesta para un acuerdo entre Estados Unidos y Japón, un documento que posteriormente sería conocido como la Nota Hull, en la que los Estados Unidos exigían en una lista de 10 puntos una serie de acuerdos militares entre Gran Bretaña, China, Países Bajos, la Unión Soviética y Tailandia. Pero lo más grave para los japoneses fue la segunda parte del documento que se titulaba Pasos que han de dar los gobiernos de Estados Unidos y Japón, en el cual habían 10 condiciones para alcanzar la paz, entre las que destacaban cosas como que Japón tendría que firmar un pacto de no agresión con la URSS, Tailandia, China, Holanda y Gran Bretaña, también deberían retirar sus tropas de todos los territorios conquistados, asimismo reconocer al gobierno de Chiang como el único gobierno legítimo de China y, como si todo esto no fuera suficiente, la salida de Japón del pacto tripartito. A cambio de esto los Estados Unidos descongelarían los activos japoneses en el país, reiniciarían las conversaciones para establecer un nuevo tratado de comercio y en el largo plazo se aseguraría la paz en el Pacífico. Como se lo podrán imaginar, las negociaciones terminaron siendo un total fracaso. Las condiciones de los Estados Unidos eran demasiado duras para que las aceptaran los japoneses. Los Estados Unidos podrían haber suavizado su postura, pero su inteligencia militar había detectado que los japoneses estaban moviendo una gran cantidad de tropas por el mar de China, lo que indicaba que se estaban preparando para realizar un ataque en cualquier momento. Con este desastre diplomático los japoneses se decidieron a iniciar la guerra. En el imperio creían que si tenían alguna posibilidad de ganar tendrían que ser los que dieran el primer golpe. Pero este no podría ser cualquier golpe, debía ser uno tan devastador que dejara fuera del conflicto a los Estados Unidos el tiempo suficiente para que pudieran conquistar el resto del Pacífico y el sudeste asiático. Los japoneses pensaban que si el ataque era lo suficientemente efectivo y tenía un impacto psicológico lo bastante grande, podrían conseguir que los Estados Unidos se sentaran a negociar y así evitar una guerra prolongada. Para conseguir esto último el ataque se centró en los acorazados, un tipo de buque de guerra de gran tamaño, blindaje y artillería que por aquel entonces eran el orgullo de cualquier armada. Los militares estadounidenses dudaban que Pearl Harbor fuera el primer objetivo de Japón y creían que sería muchísimo más probable que las Filipinas fueran atacadas en su lugar, presunción que se fundaba en la amenaza que las bases estadounidenses a lo largo del país suponían para el envío de suministros de Japón hacia el sur. Asimismo, estaban convencidos de que el imperio del Japón era incapaz de montar más de una gran operación naval al mismo tiempo. Los japoneses creían que sería una guerra corta, por lo que ignoraron otros posibles objetivos, como el astillero, los depósitos de combustible y la base de los submarinos. Ninguno fue atacado porque pensaron que la guerra sería tan breve que estas instalaciones no llegarían a influir en el desarrollo de la misma. El ataque se produjo el 7 de diciembre de 1941 sin previa ruptura de relaciones diplomáticas ni declaración de guerra, produciendo graves daños a la armada estadounidense. Muchas naves quedaron inutilizables durante varios meses y en el caso de algunas incluso años por haber sido hundidas, volcadas, encalladas o simplemente haber quedado demasiado dañadas. Poco después se lanzaron ataques simultáneos en las islas de Guam, Wake y Midway, la colonia británica Hong Kong, la Malasia británica, Tailandia y las Filipinas. El 8 de diciembre el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió al Congreso de los Estados Unidos y a todo el país pronunciando un discurso en el que le pedía al Congreso que le declararan la guerra a Japón, discurso que hoy en día conocemos como el discurso de la infamia, por comenzar diciendo que la fecha del ataque viviría en la infamia. Ese mismo día el Congreso le declaró la guerra a Japón y el presidente firmó la declaración de guerra. Luego, el 11 de diciembre, Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos pensando que la intervención japonesa aliviaría su situación contra Rusia y el Reino Unido. Señor vicepresidente, señor presidente de la Cámara de Representantes, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes.
Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos de América fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Estados Unidos estaba en paz con esa nación, y, a petición de Japón, estaba todavía llevando a cabo conversaciones con su gobierno y su emperador buscando el mantenimiento de la paz en el Pacífico. De hecho, una hora después de que los escuadrones aéreos japoneses hubieran comenzado a bombardear la isla estadounidense de Oahu, el embajador japonés en Estados Unidos y su colega entregaron al secretario de Estado una respuesta formal a un reciente mensaje estadounidense. Aunque esta respuesta afirmaba que parecía inútil continuar las negociaciones diplomáticas existentes, no contenía amenaza alguna ni aludía a la guerra o a un ataque armado. Hay que constatar que la distancia de Hawái desde Japón pone en evidencia que el ataque fue deliberadamente planeado hace muchos días o incluso semanas atrás. Durante ese tiempo el gobierno japonés ha buscado deliberadamente engañar a Estados Unidos mediante declaraciones falsas y expresiones de esperanza a favor de la continuidad de la paz. El ataque de ayer sobre las islas de Hawái ha causado grandes daños a las fuerzas militares y navales estadounidenses. Lamento decirles que muchas vidas estadounidenses se han perdido. Además se ha sabido que barcos estadounidenses han sido torpedeados en alta mar entre San Francisco y Honolulu. Ayer el gobierno japonés también lanzó un ataque contra Malasia. La pasada noche fuerzas japonesas atacaron Hong Kong. La pasada noche fuerzas japonesas atacaron Guam. La pasada noche fuerzas japonesas atacaron las Islas Filipinas. La pasada noche fuerzas japonesas atacaron la isla Wake. Esta mañana fuerzas japonesas atacaron la isla Midway. Japón, por lo tanto, ha emprendido una ofensiva sorpresa por toda el área del Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. El pueblo de Estados Unidos ya se ha formado sus opiniones y comprendido bien las implicaciones para la vida y seguridad de nuestra nación. Como comandante en jefe del ejército y de la marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Pero toda nuestra nación siempre recordará el carácter del ataque contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense con su honrada fuerza triunfará hasta la victoria absoluta. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no solo nos defenderemos al máximo, sino que conseguiremos que esta forma de traición nunca más nos ponga en peligro. Las hostilidades existen. No hay que cerrar los ojos al hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro. Con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la ilimitada determinación de nuestro pueblo, obtendremos el inevitable triunfo, con la ayuda de Dios. Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941 existe el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. El ataque a Pearl Harbor es recordado como una de las operaciones militares con mayor éxito táctico en el corto y mediano plazo de la historia, dejando a los Estados Unidos incapaces de hacer ninguna operación marítima en el Pacífico durante 6 meses, permitiendo a los japoneses expandirse al sur. Pero en el largo plazo dejó, no solo a Japón, sino que a todo el eje en una situación desfavorable contra los aliados, ya que el ataque arrastró a los Estados Unidos a la guerra junto a toda su economía industrial y de servicios, lo que le permitía producir más naves, aviones, tanques o vehículos motorizados que Alemania o Japón por mucho, incluyendo la capacidad de ayudar a sus aliados. Se había despertado a un gigante dormido.